Bueno, eh, vamos a ver si logro hacer este video. Eh, Parece que el celular ahora eh, está limpio, está más limpio. He quitado muchas de las cosas que estaban dificultando, reduciendo la memoria disponible, ¿no? Entonces, a ver si logramos hacerlo un poco más largo. Eh, Me refiero aquí a una prueba de examen que han dado y que mandaré ahora en WhatsApp al grupo, donde en el apartado este de teoría del consumo viene una función de utilidad que es U igual x1 a la alfa que multiplica x2 a la beta. Se dice, dado el ingreso M el ingreso, los precios P de X y P de Y, pero no dice cuáles son. No, P1 y P2, porque 1 y 2 son los bienes. P1 y P2. Obtenga las funciones de demanda marshalliana primero. Ahora, esta es una función Cobb-Douglas. Sabemos que el consumidor debe maximizar, ¿no?, esta utilidad bajo la restricción presupuestaria de una recta. Aquí no tenemos datos, entonces la tengo que escribir en términos generales así. Ahora, vámonos por otro camino. Ya hemos visto cómo se deriva en el caso de Cobb-Douglas. Hay un procedimiento un poco acelerado para derivar las funciones de demanda, es decir, la demanda de x1 y de x2 en función de sus respectivos precios, ¿no?, P1 y P2. El camino acelerado es considerar que el gasto en x1 es una fracción alfa de la suma de los dos, el exponente alfa más beta del ingreso. Pero voy ahora por el camino, digamos, más general, ¿no?, el camino que tenemos que emprender en el caso que la función de utilidad no sea una Cobb-Douglas o no recuerde o no sepa aplicar, ¿no?, esta propiedad de la Cobb-Douglas o Cobb-Douglas. Pues el camino general me dice que debe valer la restricción presupuestaria, que es esta. Entonces el consumidor debe estar a lo largo de ella. La restricción presupuestaria en el plano x1 x2 tiene una pendiente negativa. Esta vale m dividido entre P2 y esta vale n dividido entre P1. Aquí no conozco P2 y P1 y entonces no puedo, ni siquiera m, no puedo darle valores numéricos, no importa. Ahora, el punto de tangencia, que es el óptimo, ¿cómo lo identifico? Bueno, lo identifico con otra ecuación, que es la siguiente. La tasa marginal de sustitución, es decir, la pendiente, ¿no?, de la curva de indiferencia en el punto de tangencia, debe ser la pendiente de la recta presupuestaria, porque en el punto de tangencia es punto de tangencia entre la recta presupuestaria y esta curva de indiferencia. Y como tal, entonces, su pendiente, que es la tasa marginal de sustitución, es decir, dx2 sobre dx1, en función de tasa marginal de sustitución, cómo se sustituyen los dos bienes a lo largo de la curva de indiferencia, en el punto de tangencia, esta tasa marginal de sustitución debe ser igual a la pendiente, ¿no?, de los
precios sea la pendiente de la renta presupuestaria que es dada por la relación de los precios de los dos bienes, ¿no? Porque la pendiente de la renta presupuestaria la encuentro aquí despejando X2, ¿no? Y hemos visto que la pendiente es dada por la relación de precios. Eso lo hemos visto en el video anterior, entonces aquí sigo con este resultado. Ahora, la tasa marginal de sustitución, además, hemos visto que es igual al signo negativo de la relación entre las dos utilidades marginales, ¿no? De los dos bienes. Entonces, esta es la relación que voy a trabajar, menos utilidad marginal del bien 1, puedo decir menos u primero, bueno, x1, dividido entre u primero derivada de u sobre x2. Estas son las dos utilidades marginales, son las dos derivadas de la función de utilidad, ¿no? La relación entre ellas debe ser igual a la relación entre los precios. Ahora, las utilidades marginales salen de aquí, ¿no? Derivando la función de utilidad sobre x1 primero y sobre x2. Entonces, por cuestiones de espacio, aquí tengo que borrar, ¿no? Pero tomemos en cuenta esto. Esta es, digamos, la segunda ecuación que nos permite ahora contestar a la pregunta. La ecuación la vuelvo a escribir y es menos u primo x1 entre u primero x2 igual menos p1 entre p2. El signo menos se va porque lo tengo en los dos lados, entonces lo puedo eliminar. Entonces el sistema lo tengo que realizar entre dos ecuaciones, ¿no? Que son estas, donde obviamente para llegar al resultado debo conocer precios e ingresos también. Si no conozco los precios y los ingresos, los sigo llamando P1, P2 y M. De hecho, aquí la pregunta no es determinen la canasta, porque obviamente no hay datos para determinar esta canasta. Se necesitan precios, ingresos. Lo que nos dice es, muestra la función de demanda marshalliana, el primer inciso. La función de demanda marshalliana es que x1 debe ser función de su precio y probablemente de otras cosas, del logro precio, pero este es, digamos, la relación entre x y 1 y p1 es la función de demanda marshalliana, y x2 debe ser función del precio suyo, ¿no? Y de otros ingresos, del otro precio, probablemente, pero la función marshalliana es esta, ¿no? Son estas dos. Entonces, a estas funciones podemos llegar. No necesitamos los valores numéricos. Porque, repito, no se trata de determinar aquí el óptimo, o sea, cuánto vale x1 y cuánto vale x2 en esta situación. Ahora, aquí tengo que hacer la derivada. ¿Cuánto es la derivada de la función de utilidad sobre x1? ¿No? ¿Qué es esto? La calculo con x1 variable y esto constante. Entonces será, esto es x a la n, ¿no? Donde n es alfa. Entonces alfa veces x1 a la alfa menos 1, que multiplica x2 a la beta constante, ¿no? Es la derivada de x a la n. N veces x a la n menos 1, donde n es alfa. Y abajo, entonces esta es la utilidad marginal de x1. Y la utilidad marginal de x2 es la derivada de u sobre x2, pero x2 es elevado a otro n que se llama beta. Entonces beta x2 elevado a la beta menos 1, ¿no? Que multiplica x1 alfa, que ahora es constante. Y tengo que hacer la división entre las dos utilidades marginales y ponerla igual a la relación entre los dos precios. Entonces sigo aquí, en este pequeño espacio, y divido la parte de arriba. Entonces miren, la parte de arriba la tengo escrita así: alfa x1 a la alfa menos 1, lo puedo partir en 2, porque x1
a la alfa menos 1 se escribe así, ¿verdad? Es x1 que multiplica x1 a la alfa que multiplica x1 a la menos 1. Suma de los exponentes alfa menos 1. Ahora, lo escribo así, vamos despacio, y abajo igual. Beta x2 a la beta menos 1 es x2 a la beta que multiplica x2 a la menos 1, que multiplica x1 a la alfa. Ahora miren, el x1 a la alfa se va. El x2 a la beta también se va. Entonces, el x2 a la menos 1 lo paso arriba y es x2. Y el x1 a la menos 1 lo paso abajo y es x1. Son propiedades de las potencias con signo negativo. Entonces, arriba obtengo alfa x2 dividido entre beta x1. Y esto es la relación entre las dos utilidades marginales, da este resultado, es la tasa marginal de sustitución, debe ser igual a la relación entre los dos precios. Entonces, la segunda ecuación del sistema será esta. Alfa x2 entre beta x1 igual a P1 sobre P2. Entonces aquí esto lo paso arriba. Se puede escribir así. Alfa P2 x2, porque el P2 pasa aquí arriba, igual a P1 x1, esto pasa arriba que multiplica beta, ¿no? Alfa P2 x2 igual beta P1 x1. Entonces, por ejemplo, miren, P2 x2, que es P2 x2, paso el alfa de este lado, es igual a beta dividido entre alfa, P1 x1. Entonces, tengo ahora una ecuación aquí y otra ecuación aquí, que llega a ser esta, y resolver el sistema implica sustituir, si lo resuelvo por sustitución, esta ecuación de abajo, esta, que se escribe ahora así, escribirla aquí arriba, o sea, sustituir arriba a P2x2 esto, de forma tal que tenga lo siguiente arriba, m igual P1x1 más, en lugar de P2x2, beta dividido entre alfa, P1x1. Entonces ven que ahora me he perdido x2 aquí, porque he sustituido, ¿no?, en lugar de x2, lo que es el producto entre P2 y x2, que es esto, y puedo entonces llegar a una relación entre x1 y P1, que donde no se encuentra x2. Y eso es determinar la función de demanda. La función de demanda quiere decir que el producto, la cantidad del producto que se quiere comprar es función del precio. Y bueno, del ingreso. Y aquí también tenemos dos parámetros que son alfa y beta, que son los dos parámetros que expresan las preferencias del consumidor. Entonces tengo aquí una ecuación donde aparece x1 y x2. Y aquí otra ecuación donde aparece x1 y x2. Si yo las manejo estas ecuaciones, digamos, aisladas, siempre tendré una relación entre x1, los precios, pero también con x2. Y yo quiero que x1 esté relacionado solo con el precio, esta es la función de demanda. Y eventualmente con el ingreso, que sería la demanda de Engel.
Entonces aquí, ahora, este resultado sí lo veo. ¿Por qué? En el lado derecho ahora puedo tomar como factor común x1, que ven que x1 aparece, entonces puedo factorizar y obtengo m igual x1 que multiplica p1 más beta sobre alfa p1. Bien, entonces paso esto al lado izquierdo y encuentro que m dividido entre P1 más beta sobre alfa P1 es igual a X1 asterisco. Esta es la función de demanda marshalliana. Este P1 lo puedo hacer aparecer aquí una sola vez, ¿no? Porque lo puedo escribir así ahora, X1 asterisco igual a M dividido entre, y aquí a factor común P1. P1 que multiplica 1 más beta dividido entre alfa. Eso. Entonces aquí se ve la relación inversa entre X1 y P1 en su precio. Ven que P1 está en el denominador. Y la típica función de demanda entonces que no es lineal, ¿no? Que se puede mostrar en otra gráfica. Una función de demanda que es una hipérbole, no es una recta, donde X1 y P1 siguen esta relación, la función decreciente y convexa. Bueno, así como hemos determinado la función de demanda de X1, doy como tarea, les dejo como tarea, determinen la función de demanda de X2. Entonces, hay que retroceder algunos pasos, ¿no? Y hacer lo que hicimos sobre X1, hacerlo sobre X2. ¿No? Llegar al despeje de X2 en función de su precio, de P2, y del ingreso. Seguro le va a salir algo muy parecido a esto. Pero tendrán X2 en función de su precio, de P2, de beta, de alfa y del ingreso. Aquí también se ve la función de Engel, y es cuando la demanda depende del ingreso, no del precio. Entonces ahí sí tengo una función lineal, porque si el precio es un número, y aquí también, todo esto es un número, y tengo una función lineal porque el m está arriba. Una recta que sale del origen, que es la función de demanda de Engel, ¿no? Con pendiente positiva, porque la demanda ahí depende del ingreso y crece con el ingreso. Ahora, vamos a ver en la segunda parte del ejercicio, nos pide la función, dice, dado un nivel de utilidad y los precios de los bienes, obtenga las funciones de demanda ixianas y la función de gasto. A ver. ¿Cómo se determina la función de demanda ixiana?
Miren, el problema siempre es el mismo, es decir, hay un nivel de utilidad que depende de x1, alfa, x2, beta, y una restricción presupuestaria. Ahora, en el razonamiento que hace X, él dice, vamos a dar, como dice el ejercicio, un nivel dado de utilidad. Un con la barra arriba quiere decir que la utilidad es constante. Y la utilidad depende de x1 a la alfa que multiplica x2 a la beta. Y a partir de esa utilidad constante y de esta restricción presupuestaria, vamos a sacar las funciones de demanda, ¿no? Considerando que gráficamente ahora la idea es esta, que yo tenga una curva de indiferencia, ¿no? El razonamiento que hace X, yo tenga una curva de indiferencia y luego tenga un montón de rectas presupuestarias paralelas, cada una asociada a un nivel de ingreso superior a medida que voy hacia afuera, ¿no? Pero paralelas porque sabemos que la pendiente de esta recta presupuestaria, disculpen, esta es la recta presupuestaria, ¿no? Y esta es la curva de diferencia. La pendiente de la recta presupuestaria es dada por la relación de precio entre 1 y 2. Entonces, a medida que el ingreso crece, me muevo hacia afuera, y la idea aquí es, partimos de que yo quiero un nivel de utilidad este. ¿Cómo determino la canasta óptima? Ahora, muevo la recta, la decisión presupuestaria, hasta que encuentro la que es tangente a la curva de indiferencia en este punto. Entonces, la idea es la misma, es siempre llegar al punto de tangencia, pero ahora se llega al punto de tangencia partiendo de un nivel dado de utilidad que determina entonces una curva de indiferencia. Sabemos que una curva de indiferencia tiene un nivel de utilidad, y cuando muevo la curva de indiferencia hacia afuera, crece la utilidad y hacia adentro disminuye. Pues yo me fijo en un nivel de utilidad dado, ¿no? Aquí, entonces en una curva de indiferencia, y lo que hago es mover la recta presupuestaria hacia adentro hasta que encuentro la recta tangente. Entonces, esa función de ese presupuesto que tengo aquí, ese gasto que estoy realizando aquí, es el llamado gasto mínimo. Es decir, estoy minimizando el gasto, ¿no? Para conseguir este nivel de utilidad. O sea, la racionalidad ahora del consumidor se expresa así. En lugar de decir, maximizo la utilidad a partir de una recta presupuestaria, entonces fijo la recta y luego voy sobre la curva de indiferencia más externa, como decíamos antes. Ahora es al revés, fijo el nivel de utilidad y luego reduzco el gasto, entonces muevo la recta presupuestaria hacia adentro, pero más adentro que aquí no la puedo empujar, porque si la empujo más hacia adentro no hay intersección con la curva de indiferencia, ¿no? Que es una sola, y es esta. Entonces, ¿cómo expreso ese punto y cómo se expresa la función de demanda xiana? Bueno, vamos a trabajar aquí. Esta es una función de utilidad. Este punto sigue teniendo las propiedades que sabemos, es decir, que la utilidad marginal, ¿no? du sobre dx1 es igual dividido entre la utilidad marginal du sobre dx2, sería la utilidad marginal de x1 sobre la utilidad marginal de x2, es p1 sobre p2. Es decir, el punto es punto de tangencia, entonces siempre va a haber, ¿no? La igualdad entre la relación entre las dos utilidades marginales y la relación entre los dos precios. Eso no cambia. Lo que pasa es que ahora
Cuando vamos a sacar aquí las derivadas, obtenemos lo siguiente. Entonces, derivo u sobre x1 y obtengo un primero x1, lo escribo así, es igual. Derivo aquí alfa x a la alfa menos 1, x2 a la beta. Y un primero x2, lo escribo aquí abajo, que es beta x2 a la beta menos 1 por x1 a la alfa. Entonces eso era lo que teníamos antes. Vamos a ver. Es la situación que teníamos antes, ¿no? Entonces, esto se separa, esto también. Arriba queda x a la alfa que multiplica x1 a la alfa que multiplica x1 a la menos 1. El x1 a la alfa se va con el de abajo y queda lo siguiente, alfa que multiplica x2 dividido entre x1 y abajo beta. ¿Sí? Es el resultado que tuvimos antes, entonces no voy a hacerlo lentamente como lo hice antes, es el mismo. Esto es igual a P1 sobre P2. Entonces el resultado anterior que alfa P2x2 es igual a beta P1x1. Como antes. Bien, entonces lo que hago es sustituir, despejo aquí, por ejemplo, x1 o x2 igual a beta dividido entre alfa, dividido entre P2, porque esto lo paso al otro lado, y a la derecha tengo P1 x1. Ahora, ¿qué hago? Esto lo sustituyo aquí adentro. En lugar de x2, aquí pongo esto. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo una ecuación donde digo que u, que es un nivel dado de utilidad, aquí no tenemos datos, pero no importa, si no están los números, nosotros seguimos con las variables. Cuando aparecen luego los números, podemos determinar el punto. Y si no, determinamos solo las funciones. En este caso, la función de demanda que veremos en anexiana. Ahora, u igual. En lugar de x1, x1 a la alfa lo mantengo. En lugar de x2 a la beta, será todo esto, ¿no? Beta dividido entre alfa P2, P1, x1, elevado a la beta. ¿De acuerdo? Porque x2 a la beta, si x2 es todo esto, esto es x2 elevado a la beta.
Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, tengo que llegar a la función de demanda. Para llegar a la función de demanda tengo que despejar la X, despejar X1. Voy a borrar porque no tengo espacio. Y aquí miren, vamos a ver cómo sale X1 a la alfa, que multiplica beta dividido entre alfa P2, esto elevado a la beta. Propiedad de las potencias, tengo un producto, entonces separo, porque el objetivo aquí es despejar X1. Y aquí tengo P1 X1 a la beta. Entonces yo necesito ahora juntar esos X1, y lo que puedo hacer es, a ver, bueno, esto lo paso al lado izquierdo. Al lado izquierdo tendré entonces U dividido entre beta sobre alfa P2 elevado a beta, ¿no? Esto lo paso abajo, ¿de acuerdo? Y al lado derecho me queda X1 a la alfa, y aquí tengo P1 a la beta que multiplica X1 a la beta. Esta es también una propiedad de potencia, los puedo separar así, porque ahora aquí obtengo que todo esto es igual a, todo esto lo vuelvo a escribir, es igual a P1 a la beta que multiplica X1 a la alfa más beta, ¿no? Porque estas dos son potencias que tienen la misma base, los exponentes se suman, ¿no? Y aparece una sola base, una sola vez X1. Y ahora paso el P1 a la beta al lado izquierdo. Yo tengo entonces al lado izquierdo que U dividido entre beta sobre alfa P2 todo elevado a beta que multiplica P1 a la beta, que viene de aquí, es igual a X1 elevado a la alfa más beta. Para que quede X1 aquí, lo que tengo que hacer es elevar todo esto a la 1 sobre alfa más beta, es decir, X1 elevado a la alfa más beta dividido entre alfa más beta, que da 1, es igual a todo esto, U dividido entre beta alfa P2 elevado a la beta que multiplica P1 P1 elevado a la beta, esto es elevado a la beta,
pero todo esto es elevado a la 1 sobre alfa más beta. Porque lo que he hecho aquí ha sido elevar a la 1 sobre alfa más beta esto y esto. Acuérdense que en una ecuación como esta, si yo hago algo aquí y hago lo mismo aquí, se mantiene la igualdad. Entonces, a mí me conviene dejar solo x1. Para que quede solo x1, aquí al lado derecho se tiene que ir el alfa más beta al exponente. Y para que se vaya, ¿no?, tengo que elevar todo esto a la 1 sobre alfa más beta. Entonces ven la potencia de potencia, esto se multiplica con el de arriba, pero como aquí arriba está abajo en el denominador, ¿no?, y aquí está el numerador, alfa más beta, dividido entre alfa más beta da 1, y queda solo x1. Pero al hacer esto, tengo que hacer lo mismo aquí. Pongo un corchete elevado a la 1 sobre alfa más beta. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, al lado derecho me queda solo x1. Si al lado derecho aquí, entonces pongo solo x1. Y de este lado me queda u con una barra, que es el nivel dado de utilidad. Y aquí dividido entre beta alfa P2, que multiplica P1 a la beta, todo elevado a 1 sobre alfa más beta. Entonces, una función de demanda un poco complicada, ¿no?, pero donde se sigue viendo una relación entre x y su precio. Como ven, el camino siempre es resolver un sistema de dos ecuaciones, pero en el caso de las funciones hicksianas, en el caso de la función marshalliana, las dos funciones son la tasa marginal de sustitución, que es igual a la relación entre los dos precios, ¿no?, y la otra es la recta presupuestaria. Entonces ahí se decía, maximizo la utilidad bajo la restricción presupuestaria. En el caso de X es un procedimiento, se dice dual, es decir, en camino inverso. Fijo el nivel de utilidad. Entonces una ecuación es esa. Es que la utilidad fija es igual a x1 a la alfa que multiplica x2 a la beta en este caso. Y por ese dado nivel de utilidad, esa es una ecuación, la pongo al sistema con la otra ecuación que es la misma, es decir, la que teníamos también antes, ¿no?, donde tengo que igualar la tasa marginal, que es la relación entre la tasa marginal de sustitución, que es la relación entre las dos utilidades marginales, con la relación entre los dos precios. Entonces aquí llego a una relación entre x1, ¿no?, y p1, pero con la utilidad constante, con la utilidad que no cambia. Con la utilidad que no cambia. Es decir, yo puedo mover el precio, pero la utilidad, sin cambiar la utilidad, cambia la canasta que el consumidor escoge. Entonces, bueno, también como en el ejercicio anterior, determinen la función de demanda hicksiana para el bien 2. Es un poco más complicado que la función marshalliana. Determínenlo, luego yo voy a armar un ejemplo numérico, ¿no?, para ver esto con números. Pero bueno, a partir de este video y si escriben bien todo, yo tengo que ir borrando porque tengo un pizarrón muy chiquito y esto me está limitando mucho. Pero ustedes, ¿no?, que van relatando en su libreta, reconstruyan entonces el camino que he seguido aquí y lo aplican al caso de x2. Así como yo despejé x1, hay que llegar a despejar x2 y verán que x2 es función también de la utilidad, y aquí será el precio del producto 1 y luego el precio de 2. Otra vez ven que x1 no es función de x2,
ni x2 de x1. Son solo función de los precios. Eso es la idea de la función de demanda, ¿no? La demanda, la compra del producto es función del precio y eventualmente el ingreso. Y cuando llego a este resultado, tengo la función de demanda. Con el primer procedimiento, la función de demanda se llamaba marshalliana, con este nuevo se llama Xiana. Por el momento me quedo aquí, veo que el video salió, ahora lo voy a subir y voy a subir también el texto del ejercicio que, bueno, es bastante breve.